Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende del lugar donde se encuentren. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la Religión Católica. Esta es la segunda y última parte de lo que la estábamos viendo en el video anterior, lo que son las virtudes teologales, específicamente lo que es la virtud de la fe. Estábamos hablando de la fe, entonces para continuar vamos a decir que la fe se alimenta de lo imposible. O sea, la fe se manifiesta como un hecho consumado, algún acontecimiento o actuación que aún no es revelada a los sentidos. Esto quiere decir que la naturaleza de la fe no es para que sea mostrada a los sentidos, porque cuando Dios nos ordena hacer algo, generalmente le encontramos, casi nunca le encontramos sentido. Si tuviera sentido, no resultaría ser sobrenatural. La mente del hombre no consigue ver lo invisible. Entonces, la fe es un regalo gratuito de Dios, definitivamente. Según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Una cita bíblica que nos enseñó, o que nos enseña específicamente esto de lo que estoy hablando de la fe, la podemos ver en Mateo 17:20, la cual voy a leer textualmente, ¿ok? Esa cita bíblica todos los católicos la han, y los no católicos pues inclusive la han escuchado mucho, ¿verdad? Esta cita bíblica dice, la fe, un momento por favor, la estoy buscando. Dice, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Miren lo que hace referencia a lo que es la falta de fe en las personas, ¿verdad? Cuando Él hacía sus milagros, ¿cierto? Vamos a ver vi Mateo 17:20, ¿verdad? 17:20. Jesús dijo específicamente, eso fue un paréntesis de las veces que Jesús ha hecho referente a la fe. Pero esta la cita de San Mateo capítulo 17 versículo 20, Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe, les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera el tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría, nada le sería imposible. O sea, es un ejemplo claro de lo que Dios trata de decir ahí, de todo lo que se puede lograr con la fe, ¿verdad? Los católicos también hemos oído una canción muy bonita, que aquella que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, la montaña se movería, o algo así. Las montañas se moverían, ¿sí? Ustedes recuerdan esa canción, ¿verdad? Eso es para hablarnos de lo que es el poder de la fe, ¿sí? El poder de la fe es grande. También vemos en Lucas 22, capítulo 22, versículo 32, cuando Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, ¿sí? Al que nombró jefe de la iglesia, que en este momento es el Papa. Por eso nosotros debemos creer firmemente en que la fe del Papa nunca va a fallar, porque Jesús así lo prometió, ¿correcto? Ese es otro paréntesis, ¿ok? Ahora, si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3, también lo voy a leer textualmente, Romanos capítulo 12, versículo 3, si tienen la Biblia en su mano, por favor léanla ahí para que entiendan de qué estamos hablando, ¿ok? Este capítulo y versículo dice, por el encargo que Dios en su bondad... Ustedes saben que la carta a los romanos fue escrita por Pablo, él hizo muchas cartas promulgando el Evangelio, y esta es una carta dirigida por Pablo a los romanos en el cual Pablo les dice, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios les haya dado junto con la fe. Recuerden que la fe es un don. De acuerdo a la cantidad de fe que tengamos, así mismo serán los resultados, ¿verdad? Dios nos ha dado una medida de fe, a cada uno conforme a la medida que Dios repartió. No todos poseemos la misma medida de fe.
Dios nos conduce a una fe más grande, a los que hayan creído por cosas mayores, y así es notorio lo que ha creído. Dios nos promueve a un nivel mayor. Si somos buenos administradores de la medida de la fe que tenemos, Dios nos proporcionará más. Y ahí cuando decimos precisamente la fe mueve montañas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos recibir la fe de Dios? La fe de Dios, por ejemplo, vemos eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo estas palabras, cuando se encontró con un mendigo ahí en la puerta de una iglesia o algo así, lean bien la cita bíblica para que entiendan de qué estamos hablando. Le dijo que el mendigo pues estaba pidiendo ahí ayuda, entonces Pedro simplemente le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si ven, o sea, él está dando lo que él tenía, que es la gran fe a la grandeza de nuestro Señor, que con el poder que nuestro Señor Jesucristo le estaba otorgando a él, iba a poder ayudar a esa persona a que se sanara y dejara el mal físico que tenía, ¿correcto? Esa es la fe. Ahora bien, ¿cómo podemos recibir la fe de Dios? Tan solo debemos de pedirle al Señor que abra nuestro corazón y sea dilatado con su fe, pidiéndole que destruya en todos nosotros toda duda, razonamiento, incredulidad y cualquier argumento, y así poder recibir los milagros que Él ha presentado, y también para poder impartir esa fe que el Señor te entregue. Nosotros no vamos a poder brindar fe si nosotros mismos no tenemos fe, ¿verdad? Entonces, se lo voy a resumir en sí. ¿Cuáles son las características de la fe? La fe es un encuentro con Dios, con su designio de salvación. Con la fe, el hombre responde libremente a ese encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia y la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de lucubraciones y discursos, sino de verdadera adhesión a Dios como María, como Abraham. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso decimos que hay que vivir la fe. La fe es experimental, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos concede para intimar con Él. Este conocimiento espiritual de Dios tiene sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere humildad y un mayor desprendimiento de sí mismos. La fe es objetiva, es decir, no se queda a nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, a aprender y hacer la vida. Los dogmas de nuestra Iglesia Católica son luces en el camino de nuestra fe. Oigan, católicos, los dogmas de la Iglesia Católica son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. La fe termina en compromiso, otra característica. O sea, compromete mi vida con la fidelidad a su ley y en la oración total a Él. El compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la escritura, con la lectura de la escritura y su meditación y difundirla a mi alrededor en el apostolado. Más claro no pudo haber quedado lo referente a lo que estamos viendo ahí de la fe, ¿correcto? Entonces, bueno, espero que les voy a sintetizar con las citas bíblicas. Por favor, tomen nota, como siempre lo hago. Vemos Mateo, Lucas capítulo 17, versículo del 5 al 6. Lucas capítulo 13, versículo 18 al 19. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Lucas capítulo 22, versículo 32. Romanos capítulo 12, versículo 3. Bueno, también está Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 6. Eso fue lo que más o menos pude sacar ahí de la fe, pero estoy segura que si ustedes se toman el trabajo
de leer la palabra de Dios, se van a dar cuenta que van a encontrar siempre más citas bíblicas referentes a este tema, ¿sí? Entonces, esperen mi próximo video, no siendo más por el momento, les deseo simplemente, si quieren inscribirse, es fácil, es gratis, vayan donde dice inscribirse, se suscriben y es gratis. Y si les gusta, el dedito arriba, y si quieren compartirlo, es una forma muy fácil de evangelizar, compartirlo, ¿correcto? Les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga.